Muy bien. Lo que vamos a ver hoy día, hijos, es el tema de histología, ¿sí? Histología. Ahora, si yo hablo desde el punto de vista etimológico, histo significa tejido. Y logía o logos significa el estudio, el tratado, ¿sí? Eso es histología. Entonces, vamos a estudiar en histología lo que es los tejidos, ¿ya? Los tejidos, de qué estamos hechos. Ahora, vamos a decir, ¿y qué es tejido? ¿Qué es un tejido? Se está viendo, ¿no? La diapositiva. Sí, Muy bien. Vamos a decir, ¿qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células con propiedades y funciones semejantes. Eso es un tejido. O sea, yo no puedo decir que un tejido va a estar hecho de células distintas o que cumplen diferentes funciones. Un tejido tiene que estar hecho de células con las mismas propiedades y las mismas funciones. Por ejemplo, yo te digo, en la clase de ustedes, que es el 4 de secundaria, yo encontraré algún alumno de sexto de primaria en la vida. Ya no voy a poder encontrar. ¿Por qué? Porque un niño de sexto de primaria no entiende todavía este nivel académico, entonces va a estar prohibido. Eso es un tejido. Entonces, si yo hablo con ustedes, digo, el tejido se llama 4 de secundaria. Por lo tanto, todos los alumnos equivalen a decir que son células de 4 de secundaria. ¿Y cuál es su función de ustedes? Es aprender ahora tejidos. ¿Me entienden? No, obviamente, en este momento que estamos haciendo tejidos, no va a existir un chiquito que está haciendo matemática, porque no estaría cumpliendo esta teoría de que todos cumplen la misma función. ¿Me entienden? Perfecto. Lo cual vamos a decir que también es una colección funcional de células. Es una colección funcional de células y también de minerales, ¿ok? Voy a tener también minerales intracelulares, como es el caso también del agua, ¿no? Y el agua, que es el medio físico, ¿sí? Ahora, las células cumplen funciones específicas dependiendo del tipo de tejido. Por ejemplo, si yo te hablo, el tejido cerebral, obviamente estas células tienen que generar impulsos nerviosos para que nosotros podamos hacer muchas funciones superiores. Pero si yo te hablo del tejido muscular, el tejido muscular no va a generar impulsos nerviosos. Lo que va a hacer el tejido muscular va a generar contracción o relajación. Si yo te hablo, por ejemplo, del tejido epitelial, el tejido epitelial obviamente no se va a contraer, no se va a relajar, no va a hacer impulsos nerviosos. ¿Qué va a hacer el tejido epitelial? Protección. ¿Me entienden? Va a ser protección. Ahora, si yo te hablo, por ejemplo, del tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo, su función no es la de proteger. La del tejido conjuntivo, su función es dar alimentación, intercambio de sustancias. ¿Se dan cuenta? Esas son las funciones específicas. Ahora, vamos a decir que son también células con funciones específicas con la misma morfología, también vamos a decir el mismo origen, o sea, tienen que tener la misma forma y su misma mamá. Por ejemplo, yo te voy a decir, todas las células neuronales van a tener que venir de una mamá que es una mamá nerviosa, es una mamá neuronal. Todas las células epiteliales tienen que venir de una célula epitelial. Todas las células del tejido conjuntivo tienen que venir de una célula conjuntiva. ¿Se dan cuenta? Ese es el mismo origen. Ahora, vámonos a lo que es la clasificación. La clasificación. Clasificación histológica. ¿Cuál es esta clasificación histológica? Tengo que tener en cuenta que el ser humano tiene 4 tipos de tejidos fundamentales. De todos los tejidos que el ser humano tiene, solo 4 me interesan. El primero va a ser el tejido epitelial, el segundo va a ser el tejido conjuntivo, el tercero va a ser el tejido muscular y finalmente
el tejido nervioso. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿y el tejido óseo, el tejido adiposo? Esos tejidos están dentro del tejido conjuntivo. Entonces, el tejido conjuntivo tiene una gran variedad de tejidos importantes. ¿Ok? Ahí está el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido laxo, el denso, un montón de tejidos. ¿Ya? Ahora, hablemos en sí de una manera superficial. ¿Qué es el tejido epitelial? ¿Qué es el tejido epitelial? Pues vamos a decir que es un tejido que cubre superficies corporales y reviste cavidades internas. Por ejemplo, yo te digo, el tejido epitelial cubre superficies corporales, la piel que tú estás tocando, eso es un tejido epitelial. Ahora te digo, reviste cavidades internas, por ejemplo, las paredes cardíacas de tu corazón, eso es tejido epitelial, es un tipo de tejido epitelial endocámbrico. Ahora, el tejido epitelial está tanto como por afuera de nuestro cuerpo como por adentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Reviste cavidades, también va a decir que recubre órganos internos, ¿sí? Conductos orgánicos también, conductos orgánicos. Por ejemplo, tu asa de Henle, tu tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal, que estamos hablando ya del sistema urinario, ¿ok? Y también son los que forman glándulas. Por ejemplo, tus glándulas sudoríparas, con las cuales botas el sudor, glándulas endocrinas, como es el caso de la hipófisis, la pituitaria, están hechas de tejido epitelial. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos vamos con el siguiente. Vámonos con el tejido conectivo, también llamado conjuntivo. Tejido conectivo o bien llamado tejido conjuntivo. Este tejido se encarga de proteger y sostener, Vamos a decir que une y alimenta a los otros tejidos de una manera didáctica para que me entiendas. ¿Ya? Ese es el tejido, por eso se llama conectivo, conecta, es un conjunto, une. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, te he dicho que protege, sostiene, une, alimenta a los otros tejidos. Une a los órganos con el individuo de manera general, ¿ok? Es el que une todo el sistema. ¿Mm? También va a ser responsable de almacenar energía. ¿Mediante qué tejido? Mediante el tejido adiposo, nuestras lonjitas. También es responsable de la estructura mediante el tejido óseo y cartilaginoso. De ahí también va a ser responsable de lo que es inmunidad, responsable de la inmunidad mediante el tejido sanguíneo. A ver, ¿quién de ustedes me dice qué significa inmunidad? ¿Qué me De pueden decir que, de inmunidad? Ahora díganme. de que va en contra de los virus. Exacto, es el tejido de defensa. Muy bien, defensa. Esa es la inmunidad. Por ejemplo, si hablamos de inmunidad parlamentaria, nosotros podemos acusar a algún congresista. Yo le puedo decir, ¿sabes qué, congresista? Tú eres corrupto y te meto un juicio. ¿Podría hacer eso en el Perú? ¿Qué me dicen? No, No, porque los congresistas tienen inmunidad parlamentaria. Se defienden por la investidura de que son congresistas. Entonces, eso vendría a ser lo que es el tejido conectivo. Vámonos ahora con lo que sería el tejido muscular. Perfecto. Este tejido muscular va a tener una de sus principales características, es la del movimiento mediante la contracción y la relajación. Gracias
a las proteínas llamadas actinas y miocinas. ¿Ok? Llamadas actinas y llamadas miocinas. También va a ser un responsable de la generación de qué son de la fuerza y potencia en nuestras extremidades y ciertos órganos. Por ejemplo, yo les diré, ¿el corazón tendrá que tener fuerza para bombear la sangre o no? Sí. Obviamente que sí, ¿no es cierto? Tiene que tener fuerza para bombear la sangre, el corazón. Dígame, los movimientos peristálticos de nuestro tubo digestivo, o sea, para que nuestra alimentación pueda fluir desde la boca hacia el estómago, necesito yo de músculos peristálticos. Esos músculos peristálticos van a tener que tener contracción, relatación, un tipo de potencia para que mi alimentación pueda ir desde la boca, pasa por boca, faringe, esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado, ¿no? Esto y finalmente en el ano, ¿no es cierto? Eso es el tejido muscular, ¿ya? Obviamente que también se va a especializar este tejido muscular y como les digo, más que todo depende de la actina y miocina. Y finalmente nos vamos con lo que sería el tejido nervioso. El tejido nervioso, este tejido es el más complejo y complicado, ¿ok? Porque se dice que este tejido nervioso es el que contiene el alma de cada ser viviente. Perfecto. ¿Qué vamos a decir? Que inicia y transmite el impulso nervioso. ¿Ok? Inicia y transmite el impulso nervioso mediante los potenciales de acción. Mediante los potenciales de acción. Es decir, ayuda a la coordinación de las actividades del individuo con el medio. Ahora, puede ser un medio exterior o interior. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, cuando tú tienes una infección estomacal, ¿sientes que tu estómago te duele o no te duele? ¿O no Sí, les duele a ustedes el estómago cuando están con una infección estomacal? Sí. Ahí está. ¿Y quién te dijo que te duele? ¿Cómo te das cuenta que te duele? ¿Acaso el estómago te manda un mensaje de texto, te llama, te dice, oye, loquito, ¿sabes qué? Pucha, me está doliendo el estómago, me duele, ¿no? Tómate algo. Eso no te dice, tú simplemente sientes dolores. Eso es una obra del tejido nervioso. Te está comunicando cómo está tu medio interior. Igual, cuando tú haces bastante actividad física, te das cuenta que estás agitado, que quizás te falta un poco la respiración. ¿Quién te comentó eso? El tejido nervioso. O sea, el tejido nervioso es el que te habla de cómo está tu medio interno. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, pero no solo eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora yo les digo, ¿saben qué? 4 de secundaria no me cae bien y me los jalo a toritos? Y todo el mundo va a decir, ¿qué? O sea, te vas a asombrar. ¿Quién es el responsable de que te asombres? El tejido nervioso. Te está comunicando tanto las cosas que pasan en tu medio interno como en tu medio externo. Si tú sientes frío, obre gracias al tejido nervioso, porque él es el que se está combinando, claro que con los demás tejidos, pero él es el esencial, él es el que hace los impulsos nerviosos. Por eso es que muchos de los científicos dicen que ahí es donde se da el alma, ya en el tejido nervioso. Ahora, vamos a ver lo que es su origen de los tejidos fundamentales. ¿Cuál es el origen de los tejidos fundamentales? Obviamente vamos a hablar de esto, es de una fecha muy importante que quizás no te acuerdas, que es desde la fecundación, cuando estabas en la pancita de mamá, ahí. Vamos a decir que los cuatro tejidos fundamentales, se originan en el disco embrionario.
Ahora, este disco embrionario, para que ustedes entiendan, tiene tres capas. Tiene tres capas, ¿ya? El disco embrionario. Por ejemplo, el disco embrionario tiene lo que es el ectodermo, el mesodermo y finalmente el endodermo. Esas son las tres capas de tu disco embrionario. Ahora, profe, ¿y este disco embrionario cuándo será? Se inicia la formación del disco embrionario a partir de la tercera semana de fecundación. O sea, tercera semana de fecundación y ya comienza a formarse todos tus tejidos. Digamos, el día 1, una señora se embaraza, día 1. En 3 semanas, cada semana tiene 7 días, al 21º día, después de que tuvo ella la fecundación, en los 21 días, yo puedo decir que ya en este caso sería embrión, germen embrión, ya está desarrollando lo que es sus tejidos fundamentales, el ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ya? Se dan cuenta, en la tercera semana, eso no te olvides, puede ser pregunta, ¿ya? De fecundación, a lo que se le llama la posfecundación, ¿ya? Posfecundación. Entonces vamos a decir ahora nosotros, ¿quién origina? Por ejemplo, si yo hablo del ectodermo, acuérdense que la palabra ecto, etimológicamente ecto, va a ser lo que está afuera, ¿ya? Afuera. Ecto significa afuera. Dígame, ¿qué tengo yo afuera de mi cuerpo? El tejido epitelial. ¿Sí o no? El tejido epitelial es el que está afuera de mi cuerpo. Ahora, si yo te digo, tú necesitarás que ese tejido sienta, o sea, a ver, por ejemplo, si ustedes se tocan su mano, ¿sienten o no sienten que se estén tocando su mano? Sí. Tú Sí. tocas tu cara, Ah, profesor, entonces es un tejido epitelial que me protege y también es el tejido nervioso. ¿Sí o no? O sea, es lógica. Acá yo pienso que no necesitas estudiar, ¿ah? Simplemente es lógica. Si yo te digo, ¿qué tipo de tejidos origina el ectodermo? Obviamente ustedes me tienen que decir el tejido epitelial porque está afuera. Y obviamente este tejido epitelial siente. Es un tejido nervioso. Entonces, en el ectodermo solo sería el tejido epitelial y el tejido nervioso. ¿Ya? Vámonos a lo siguiente. El ectodermo, ahora nos vamos al mesodermo. Mesodermo, perfecto. El mesodermo es el que está en el medio, ¿ya? En el medio. Ahora, yo te digo, de una manera sencilla, si te dije, ¿quién es el que conectaba a tu parte interna con tu parte externa? A ver, ¿quién me dice qué tipo de tejido es el que conecta? ¿Conjuntivo? Exacto, obviamente, en el medio ves el tejido conjuntivo. Y el tejido conjuntivo que esté en el medio, díganme, ¿a quién va a conectar? Al tejido epitelial, porque también te acuerdas que te dije que el tejido epitelial estaba tanto por afuera como cubriendo órganos internos, ¿sí? Estaba protegiendo órganos externos como órganos internos. Ah, me disculpan un minutito, ¿sí? Por favor, un minutito, me están llamando del trabajo. Sigo con la clase. Nos quedamos acá. Ya, entonces decíamos, el mesodermo es el tejido que está en el medio. Por lo tanto, yo digo, es un tejido conjuntivo, porque estaba en el medio y es el que une. Es un tejido epitelial, porque te dije que el tejido epitelial también está dentro del cuerpo. Va a estar afuera, en el medio y en el interno, el tejido epitelial. Y dígame, en el medio tendré que tener músculos, ¿no es cierto?, para fomentar el movimiento. Entonces va a estar el tejido muscular. Por eso te digo, es solo cuestión que le hayas la lógica. Si yo hablo lo que está afuera, obviamente es el tejido epitelial que te protege. Es el tejido nervioso que te manda sensaciones. En el medio va a estar el que une lo que está afuera con lo que está dentro, que sería el conjuntivo. Obviamente el epitelial y el muscular, porque va a generar el movimiento. Vámonos ahora con lo que es el endodermo. Este tejido endodermo solo va a tener algo muy importante, al tejido epitelial. ¿Ya? Solo va a tener al tejido epitelial, el endodermo. Nada más, ¿ah? Entonces, simplemente son esas cositas que me interesa que tú sepas, ¿ya? Que me interesa que sepas.
Ahora vamos a ver características de un tejido. Características de un tejido. Ya vamos a ver las características de un tejido. Por ejemplo, ¿qué es la potencialidad? Potencialidad. Vamos a ver lo que es la diferenciación. ¿Ya? Potencialidad y diferenciación. Vamos a decir lo siguiente, a ver, si hablamos nosotros solo de potencia. ¿Ya? Potencia. Potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia va a ser la capacidad celular, es la capacidad celular para cumplir muchas funciones. O sea, va a cumplir muchas funciones. ¿Se dan cuenta? Esa es la potencia. No solo va a cumplir una sola función específica, sino cumple muchas funciones. Cumple demasiadas funciones. ¿Ok? Ahora, cosa muy distinta con lo que es diferenciación. Diferenciación. Pues la diferenciación, ¿ya?, es el nivel de especialidad de un tejido, ese nivel de especialidad de un tejido, ese nivel de especialidad de un tejido para cumplir una función. Esa es la diferenciación, o sea, ese nivel de cuánto se especializa un tejido para cumplir una sola función, ¿ya? Una sola función. Por ejemplo, si yo te digo, en potencia, el tejido que es el más potente va a ser el tejido, un ejemplo didáctico, va a ser el tejido conectivo, el tejido epitelial, ¿sí? En cambio, la diferenciación, ejemplo, va a ser el tejido, obviamente, el nervioso y en cierta parte el muscular, ¿ya? Son los que son más diferenciados. Porque miren, el tejido muscular solo se encarga de contracción y relajación, solo es una sola función. El tejido nervioso solo se encarga de generar y transportar los impulsos nerviosos. En cambio, si yo te hablo del tejido epitelial, el tejido epitelial va a proteger, va a permitir lo que es el transporte, te va a elevar la temperatura. El tejido epitelial va a estar vinculado a lo que son las sensaciones, va a tener lo que es regeneración. Igual el tejido conectivo tiene muchas funciones. Ya te dije que el conectivo se divide en lo que es su estructura de defensa, su estructura de soporte, su estructura estructural. Tiene un montón de funciones. Entonces no se olviden, lo que es la potencia es la capacidad celular para cumplir muchas funciones, bastantes funciones, ¿ya? Pero lo que es la diferenciación, simplemente un tejido se especializa en cumplir una función. Esa es la diferenciación, ¿ya? Ahora vamos a ver la otra función, eso me estaba olvidando. Diferenciación y también regeneración, ¿ya? ¿Qué es la regeneración? La regeneración. La regeneración, obviamente, ¿no? Es la cualidad de un tejido en generar células hijas. En generar células hijas, ¿no es cierto? Ante una herida, ante un cierto tipo de fenómeno que esté obstaculizando su función, ¿ya? Ahora, lo que me interesa es lo siguiente. Ojo, ahí te pongo. Ojo, ¿ya? ¿Por qué te pongo ojo? La diferenciación y la regeneración son contradictorias, es decir, son inversas. Inversas significa que cuando una aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Son inversas, podríamos decir, inversamente proporcionales. O sea, si te digo, si un tejido es muy diferenciado, ¿ya? Y es muy diferenciado, o sea, si tiene mucha especialización en una sola función, no tiene regeneración. Es por eso que hemos hablado mucho del tejido neuronal, del tejido nervioso. Este tejido te decía lo siguiente,
te decía que cada vez que nuestras neuronas mueren, ya yo no puedo volver a crear más neuronas. Es cierto, crearé células parecidas a las neuronas originales, pero no de la misma constitución. Entonces, cada vez que un tejido se especializa, se vuelve muy diferenciado, va perdiendo su propiedad de regeneración. ¿Ya? Pero en un tejido muy potente, en un tejido muy potente, ¿ya? En un tejido muy potente, tiene regeneración, ¿ya? Esas son las cositas muy especiales. Ahora, vamos a decir, por ejemplo, ¿cuáles son esos tejidos diferenciados? Ya te dije que era el nervioso y el muscular. Y los totipotentes o potentes va a ser el tejido epitelial y conectivo, ¿ya? El epitelial y conectivo. Muy bien, hijos, hasta ahí la clase de hoy día. O a ver, todavía les queda 10 minutos, ¿no? Porque ya hemos acabado, ¿no? Ya hemos acabado, profe. Ya nos estará acabado hace 10 minutos, creo. Ah, descanso 10 minutos. Ya, voy a avanzar unos 3 minutitos más, ya, por lo que tuve este inconveniente en mi trabajo. Miren. Ahí. Ahora, lo que vamos a ver ahora es el tejido epitelial, ¿ya? Vamos a estudiar a cada tipo de tejido. ¿Qué es el tejido epitelial? El tejido epitelial es el tejido, vamos a decirlo, más simple del organismo. Es el tejido más simple del organismo. Obviamente es poco diferenciado, o sea, no tiene mucha diferenciación, muchas funciones, ¿ya? Es poco diferenciado, es muy potente, y al ser muy potente, se puede regenerar. Por eso te digo, miren, cuando tú te lastimas la piel, obviamente te va a salir una cicatriz y tus células se regeneran, porque es muy potente. Pero es poco diferenciado, ¿por qué? Porque este tejido no tiene una sola función, tiene muchas funciones. ¿Ya? Es por eso poco diferenciado. Ese es el tejido epitelial. Ahora, veamos lo que son sus características. Características. ¿Cuáles son estas características importantes del tejido epitelial? Posee abundantes células. Es el tejido que tiene más células, ¿ah? Pero su sustancia intracelular es escasa, o sea, no tiene mucha sustancia intracelular. Por eso es que nuestra piel es media seca, porque tiene bastantes células, pero no tiene mucho líquido entre estas células. Por eso es medio seco, ¿ya? Ahora, las células del tejido están muy unidas, ¿ok? Están muy unidas mediante lo que es la adhesión, intracelular, ¿ya? Eso ya vamos a ver luego. Y esta adhesión intracelular se da por uniones celulares. Puede ser las uniones celulares de Taki-Anschor, las uniones en el punto G, F1, o sea, son un montón de uniones, que eso ya lo veremos luego, ¿ya? Ahora, lo que me interesa es que carecen, acá cuando dijimos que tenía su sustancia intracelular escasa, también va a decir que carecen de vasos sanguíneos y linfáticos. Por eso es seco, ¿ok? Es un tejido, porque si tú te lastimas solo el tejido epitelial, no vas a sangrar, ya no vas a sangrar. Pero si tú ya entras del tejido epitelial al que está debajo, que es el tejido conjuntivo, ahí recién vas a sangrar. En el tejido conjuntivo, ahí es donde se sangra, ¿ya? Entonces, vamos a decir que este tejido es avascular. Avascular significa que no tiene vasos sanguíneos ni vasos linfáticos, ¿ya? A ver, ¿qué más podríamos decir nosotros? Ya, su borde externo está libre, ¿ya? Y su membrana celular se protege del glucocálix. ¿Se acuerdan que dijimos que el glucocálix era la protección de la membrana celular solo en animales? ¿Ah? El glucocálix solo lo encuentra en animales. Muy bien, preciosos. Hasta ahí la clase de hoy día. Espero que tengan un buen día. Y nos estamos viendo.